Aquí. ¿Y cómo creen que sea en la fase lútea? Ahora, ¿cómo va a ser el moco? Yo siento que en esta fase va a ser, ya no va a ser filante, sino un poquito más viscoso. Ajá, aumenta su viscosidad, es muy viscoso. ¿Es tan viscoso que creen puede pasar los espermas fácilmente o no? No. No, entonces por eso es más complicado y por eso les decía el método de Billings, ¿no? Que entre más filante era, más probabilidad tenía que embarazarse la paciente, y entre menos filante, menos posibilidad tenía. Aún así era muy variable, ¿no? Porque no todas las mujeres tienen la misma fluidez de moco cervical. Entonces tiene que ser más viscoso. Entonces, por ende, ¿cómo es hacia los espermatozoides? Impermeable, ¿no? ¿Qué otra? Ahora sí, ¿de qué color creen que se ponga? Como blanco grisáceo. La bibliografía tiene que ser blanco. Generalmente es blanco, pero va a ser muy raro que lleguen a ver blanco. Si hay un flujo blanco, eso ya es infección. Este moco, por ser tan denso, es muy extremadamente raro que salga. Si lo llegan a ver es porque casi le están haciendo la colposcopía a la paciente y lo están viendo ahí con el microscopio. Si la paciente ya empieza a tener flujo blanquecino y huele, infección segura. Este blanco, pues en alguna bibliografía lo ponen como que no es limpio. En lugar de ponerle sucio, le ponen no es limpio. Y pues no tiene arborizaciones, ¿no? ¿Qué otra estructura cambia en el ciclo menstrual que va muy pegada al cervix? Que casi se me sale decírselas. ¿Vaginal? La vagina, vientos. Entonces, ¿qué creen que pase en la primera fase del ciclo menstrual por la vagina? ¿El endometrio? No, el endometrio es endometrio. A ver, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué creen que le pasa a la vagina en el ciclo, en la primera parte del ciclo menstrual? ¿Qué cambios tiene la vagina en la primera fase del ciclo menstrual o en la fase estrogénica? ¿Podría ser el pH? El pH realmente se cambia por otras circunstancias. ¿Podría ser que hay flujo? ¿Presencia de flujo? No, el flujo ya no es normal. El flujo nada más es el moco del cervix y eso es. Ya cuando hablamos de flujo, ya es infección. ¿La vagina está preparada o no para tener relaciones sexuales? Está preparada. Sí, está preparado. Entonces, ¿cómo se va a preparar? ¿Cómo va a decir, éntrale? Sin miedo, hijo. ¿Su tamaño va a cambiar a lo mejor? No, ¿no, verdad? Aumenta su grosor, sí. Ah, ok. ¿Cuáles eran las células de la vagina de la más inferior a la más superior? Basal, parabasal, intermedia y superficial. ¿Cuál de estas cuatro creen que se vaya a hipertrofiar para que aumente ese grosor? Basal, parabasal, intermedio, superficial. ¿La ¿Sería la basal? superficial? La superficial, porque esta es la que está en contacto con el pene cuando hay penetración. Entonces aumenta su grosor porque hay una hipertrofia de células superficiales. Entonces aquí es cuando la vagina está, digamos que más preparada para un coito. Mientras que del lado progestacional, ¿qué creen que le pase? Aquí no es que disminuya el grosor, pero ¿cuáles creen que se vayan a hipertrofiar otra vez? Basal, parabasal, intermedio, superficial. ¿La basal? Las intermedias. ¿Por qué? Para que cuando ya sea el siguiente ciclo, estas intermedias lleguen a ser superficiales.
Entonces aquí hay una hipertrofia de células intermedias. Y también se dice que aquí aparecen células naviculares. Que recuerden que células en sí navicular, dijimos que era como el trapezoide. Entonces son células, que ahorita se las enseño. Entonces, aparecen estas células que tienen forma de trapezoide. Miren, aquí está el trapezoide. Su banderita, ya está. La célula navicular. Estas aparecen en la segunda parte. Y por último, ¿qué estructura creen que también cambia de manera cíclica? Ya para Las acabar. mamas, ¿no? La mama. Nada más que si se han dado cuenta, como que el estrógeno y la progesterona siempre están en contra, ¿no? Entonces, si el estrógeno aumenta en este lado, pues la progesterona disminuye la reacción en este lado. Entonces, como que siempre están en contra, ¿no? El único lugar donde van a estar como que de acuerdo va a ser en la mama. ¿Y qué va a suceder en la mama? ¿En qué momento tanto el estrógeno como la progesterona están en su... ¿En qué momento del ciclo menstrual hay mayor cantidad de estas dos hormonas? Así, si las sumo. Durante la ovulación. No, antes de la ovulación todavía ni siquiera hay progesterona. Cuando está en la fase de meseta, más o menos. Más o menos por ahí, vientos. Entonces déjenles muestro otra vez la imagen donde está. Ahora. Aquí está. Entonces aquí estamos viendo la progesterona. Aquí, ¿cuál lo pusimos? No, no es dos. El estradiol es el amarillo y la progesterona es la rosa. Entonces fíjense cómo están aquí. Están en su pico más alto ambas. O es donde ya hay mayor concentración. Porque se estuvo acumulando esto. Entonces, ¿qué va a pasar con esto en la mama? En la mama es el único lugar donde la progesterona y el estrógeno hacen como que lo mismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a aumentar o van a dilatar tanto a los alvéolos como a los conductos galactóforos. No me acuerdo si el doctor Delgado se los dijo como alvéolos o como lóbulos y lobulillos. O acinos. No, alvéolos no, es acinos o lóbulos o lobulillos. Entonces, ¿qué creen que le causa a la mujer si aquí están dilatados los acinos y los conductos galactóforos? Primero van a tener crecimiento, ¿no? Poquito, o sea, la mama en general no crece, no se puede apreciar que crezca tanto. Pero ¿qué cree qué le puede dar a la mama? ¿Están sensibles? Está sensible y puede llegar a doler y eso se le llama mastodinia. Y más o menos, ¿cuándo va a pasar? Más o menos aproximadamente 10 días antes. 10 días antes de la menstruación. Porque es cuando se acumuló ya más de estas dos hormonas. Entonces, por ejemplo, cuando la mujer, y ahí pues ahora sí que ustedes se van a poder autoanalizar, en estos 10 días hay veces que hasta el mismo brasier o la misma tela de la pijama o lo que sea, les duele y les irrita porque está sensible la mama. Esto es normal, entonces
tenemos que tener mucho en cuenta esto, no tanto porque vaya a ser indicativo de una patología, pero si mi paciente la voy a mandar a una mamografía, que es básicamente que ponga la glándula mamaria sobre una plancha de metal y que la apachurren de arriba hacia abajo y de los lados, pues no la voy a mandar en los días que tiene mastodinia, porque le va a doler mucho y me va a mandar al diablo cuando la mande por segunda vez. Entonces, nada más para que quede claro, mastodinia es el dolor cíclico de la mama. Si la paciente por alguna razón, no sé, estaba viajando en el micro, se frena el micro y se pega con el barandal en el micro, en la zona de la glándula mamaria, y le duele, eso no es mastodinia, eso es mastalgia. O sea, mastodinia es porque es cíclico y tiene que ver con hormonas. Mastalgia es de trancazo. Así de sencillo. Doctor, ¿y cuánto dura la mastodinia? Dependiendo la paciente, hay pacientes que les duran nada más un día, hay pacientes que les duran dos, hay pacientes que se les bajan bien la mastodina hasta el momento de la menstruación. Y también tiene que ver con el umbral de la paciente. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, en sí, estos son los cambios que tiene la mujer en el ciclo menstrual. Vamos a hablar un poquito más como de los cambios emocionales en un momentito, pero estos son los principales: el ovárico, endometrial, cervical, vaginal y mamario. Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Bien, entonces ya vimos el ciclo menstrual. Ahora vamos a ver menstruación. Para que haya una menstruación, ¿qué tiene que pasar? Ya lo estábamos hablando. ¿Qué tiene que pasar para que haya una menstruación? Tiene que aparecer el cuerpo blanco, ¿no? Bueno, tiene que aparecer. Entonces, ¿qué no hay? Más que cuerpo lúteo, ¿qué no hay? ¿Qué va a dar la menstruación? Actividad hormonal. El Va a haber desprendimiento del endometrio. No, el desprendimiento secundario a la deprivación hormonal. Ok. Entonces, ¿qué tiene que ver primero? La deprivación hormonal. ¿De qué hormonas ahora sí? De estrógeno y de progesterona. Entonces, recuerden que la paciente tiene que estar en esta meseta, tiene que estar aquí. Y en el momento que se depriva hormonalmente, aquí sería la menstruación, porque ya no me soporta nadie ese endometrio ni lo hace crecer. Entonces se llama deprivación hormonal y ¡pum! Menstruación.